La grabación. Bien. Bien, queridos hermanos, estamos pues aquí ya para estudiar la lección. Hoy día, hermanos, es 29 de febrero, jueves 29 de febrero, hermanos. Este mes se termina. Estamos estudiando el libro de Salmos en este primer trimestre, ¿no? De este año 2024, ¿no? El tema a estudiar hoy día, hermanos, tiene por título aquí, miren, está en la pantalla, hermanos. No sé si logran ver. ¿Alguien puede dar lectura para confirmar que se ve la presentación? Una miradita, hermanos. A ver, hermanos, alguien que tiene la posibilidad de ver su pantalla. A ver, hermanos. Sacerdote eterno según el orden Melquisedec. Ya, muy bien, gracias, hermana. Ya aperturé aquí. Pues siempre saludando, ¿no? Berta, Carlos, Flora, Inés, Lena, Manuel, Marcelino, Mónica todavía está con nosotros, Natalie y Sandra, ¿no? Bien, hermanos, vamos entonces a participar todos, ¿ya? En el estudio de este tema muy importante. Dice sacerdote eterno, ¿no? Según el orden de Melquisedec. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, respecto a este título? A ver, sacerdote eterno, ¿no? ¿A qué sacerdote nos estamos refiriendo, no? Indicando que el sacerdote es eterno. Y esto según el orden, dice, de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. ¿Alguna participación, hermanos? A ver. Bueno. Entonces, saber qué cosa es sacerdote, hermanos, es importante. Pero en este caso, estamos hablando de un sacerdote eterno. Pregunto, pues, ¿qué entendemos por sacerdote, hermanos? ¿Qué es ser sacerdote? No, si alguien puede decir lo que comprende. ¿Qué es un sacerdote? Hermano Justo, Hermano, buen día, hermano Marcelino. buen día, hermanito. El sacerdote era en tiempo israelita elegido de la tribu de Leví. Ellos tenían que ser sacerdotes, los descendientes de Aarón, ¿no? En su hijo Leví. Los levitas tenían que ser sacerdotes. Y ellos actuaban en el santuario terrenal. Y de entre ellos también se nombraba un sumo sacerdote, uno solamente. Y cuando éste moría, otro tendrían que nombrar así sucesivamente. No podría haber sacerdotes de otra tribu, pero hay uno en la Biblia, aparece Melquisedec, que este era antes de Abraham, porque aparece cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y venía con muchas cosas que habían despojado a los reyes que había secuestrado, en este caso a su sobrino, y a todo el pueblo de los Sodoma y de Gomorra, ¿no? Y aparece allí el sacerdote de Dios Altísimo, dice, y también rey de Salem, llamado Melquisedec. Este era sacerdote del Dios Altísimo, pero no era de la tribu de Leví. Todavía Leví no había nacido, ¿no? Entonces, Abraham da los diezmos y el sacerdote de Dios le bendice con pan y con
vino a Abraham y el que bendice es mayor. En este caso, el sacerdote Melquisedec era mayor que Abraham, porque él lo bendijo. Y esta es la figura que representa a Jesús, porque Melquisedec no tiene principio ni fin, no tiene genealogía de quién era su padre, quién era su madre, cuándo murió, nunca aparece, simplemente aparece en un momento y nunca más aparece en la Biblia. Entonces, Cristo, el Señor, como en Hebreos lo declara, es el sumo sacerdote de Dios Altísimo y es eterno, de la orden de Melquisedec, ya que Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, rompe todas las leyes del sacerdocio que era nombrado en la ley levítico, ¿no? Eso sería para como un alcance. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Bien, entonces, hermanos, ahí está. Hemos escuchado el comentario y pues tú también, hermano, comenta, a ver. La pregunta es, ¿para qué un sacerdote? ¿Qué trabajo tiene un sacerdote, no? ¿Qué trabajo tiene el sacerdote, no? ¿Qué hace el sacerdote, no? ¿En qué trabaja el sacerdote, no? Pues eso lo vemos en la Biblia, ¿no? Pero, a ver, algún otro hermano que pueda participar y decirnos cuál es el trabajo del sacerdote, qué tiene que hacer un sacerdote. A ver, hermanos, a ver, ahí estamos, hermana Manda, hermana Berta, Carlos, Flor, a ver si pueden contestar. ¿Qué hace un sacerdote, no? ¿Qué trabajo tiene el sacerdote, no? ¿Qué hace, no? Hace sombreros, hace qué cosa, panes, ¿qué cosa hace el sacerdote? ¿Cuál es su oficio del sacerdote? A ver, hermanos, si alguien puede participar. Hermanito, buenos días. Hermana Rosa, buenos días. Por favor, a ver, si usted nos puede contestar. ¿Cuál es el significado del sacerdocio, no, en el nuevo pacto? El significado del sacerdocio en el nuevo pacto simboliza la iglesia redimida por Cristo, de tal manera que cuando venimos a Cristo nos convertimos en linaje escogido y real sacerdocio. Por lo tanto, así como era una función de los sacerdotes en el antiguo pacto de reconciliar al pecador con Dios. De esta manera, la Iglesia, en esta nueva dispensación, también tiene como responsabilidad el acercar el pecador a Dios por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Podemos leer también en la Biblia, ¿no? En Primera de Pedro 2:9. También está en Apocalipsis 1:6. De repente, más lueguito les leo, hermanito. Amén, hermanito, amén. Muy bien, hermana. Gracias, hermana Rosa, ¿no? Ojalá que nos pueda leer ese texto que estaba mencionando. Sí, va a aclarar muchas cosas, ¿no? Que necesitamos saber. Sí, pues, hermanos, el sacerdote tenía esa ocupación, como dice nuestra hermana, de interceder en el santuario terrenal. El sacerdote tenía que interceder, ¿no? O hacer el servicio, diremos, ¿no? Venía el israelita pecador, entonces él ahí recibía a este israelita pecador, traía pues su animalito, el corderito, por decir, para que se sacrifique, ¿no? Por causa de su pecado, ¿no? Muere ese corderito eh, por sus pecados, ¿no? Ponía su mano sobre la cabecita del corderito, simbólicamente el pecado pasaba al corderito, le daba el cuchillo, el sacerdote pues entonces cortaba el cuello, el israelita pecador,
¿no? Y su sangre se derramaba y en tazones recibía la sangre el sacerdote y pintaba eso los cuernos ahí del altar de sacrificio y así. Entonces, en la sangre supuestamente está yendo el pecado, ¿no es cierto? Y está grabándose ahí en los cuernos y todo ello, ¿no? Se derramaba debajo también del altar. Bueno, eh, el sacerdote está haciendo todo ese trabajo, ¿no? Ese trabajo, ¿no? De recepcionar al pecador y ver el proceso, ¿no? De cómo se va a perdonar. Y el israelita se iba, pues, no perdonado su pecado, ¿no? Se iba a su casa feliz, contento, porque había obtenido el perdón. Entonces el sacerdote tenía ese trabajo, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Y justamente es una figura, es un símbolo, decimos también es el tipo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vendría a ser el antitipo, decimos, ¿no? Entonces, eh, Jesús, el Señor, como ahora vamos a estudiar, él, ¿cómo es que él llega a ser sacerdote eterno, hermanos? Como dijo nuestro hermano Marcelino, la Biblia lo dice, hermanos, los sacerdotes tenían que ser elegidos por Dios, hermanos. Nadie se podía elegir a sí mismo. Yo voy a estudiar para sacerdote y voy a hacer... No, Dios elegía y eligió la tribu de Leví. Aarón fue pues ahí el primer sacerdote y ahí de la tribu de Leví, ¿no? Y de ahí de la tribu de Leví, los sacerdotes, ¿no? Eh, trabajaban, ese era su oficio en ese servicio en el santuario y pues como eran mortales, morían y sus hijos continuaban y así, ¿no? Entonces, son órdenes de Dios, elecciones que Dios hacía, ¿no? Nadie podía elegirse a sí mismo como sacerdote. Había un rey, por ejemplo, recuerdo su nombre, pero luego lo vamos a ver, que él se puso, pues, ¿no? Siendo rey, como sacerdote también, quería ofrecer el incienso, creo. Y entonces los sacerdotes le dijeron, pero eso no es tu función, tú no puedes hacer ese trabajo. Pues se molestó este rey, agarró el incensario, creo que lo arrojó. Y entonces, hermanos, en ese instante vino una lepra en su frente, hermanos. Su carne se cae, pues, ¿no? De su frente, lepra. Entonces, ahí recién se asusta, ¿no? Inmediatamente han tenido que sacarlo. Y hasta su muerte ese rey ha estado con la lepra, ¿no? Por ocupar una función que no le correspondía, pues. Así que esto es importante, hermanos. Ahora, el Señor Jesucristo viene, pues, de la tribu de Judá. Era judío. ¿Y cómo él va a ser sacerdote, hermanos? A ver, ¿cómo? ¿Dónde dice eso, no? Y todavía sacerdote eterno, ¿no? Y ahí están, vamos a estudiar, dice que según el orden de Melquisedec. Entonces ahí vienen las preguntas. Entonces, ¿cuál es esa orden de Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces este tema en la Biblia, ¿no, hermanos? Bueno, preguntas, hermanos, comentarios, siéntanse libres. Aquí un dibujo del internet. Ahí está nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Bueno, en el santuario terrenal habían pues así, ahí está este arca o una mesa. Hay una tapa ahí, hermanos, si ustedes ven la pantalla. En esa tapa, hermanos, aquí lo voy a marcar, esa tapa que está acá, ahí está. Este es el propiciatorio, pues, hermano. Es el propiciatorio, ahí está, oficiando, pues, no. Bueno, en el santuario celestial está nuestro Señor Jesucristo. En esta tierra, pues, los sacerdotes mortales hacían, pues, el servicio, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, esta figura nos hace ver que está en el cielo. Y aquí bueno, en la tierra, el santuario terrenal, bueno, ahí en ese propiciatorio que es la tapa, ¿no? Y abajo está el arca del pacto, pues hermanos, aquí está el arca del pacto. Bueno, aquí, ¿qué cosa estaba aquí adentro, hermanos? Está pues bueno, aquí no estoy.
está la ley de los 10 mandamientos. Pues voy a aquí. Aquí hay una tabla, por decir, y aquí otra tabla. Voy a imaginar así. Bueno, ahí estaba pues las 2 tablas de piedra que Dios le dio a Moisés. Los 10 mandamientos están en el arca del pacto. Pues ese es el pacto que se hace pues no con la humanidad también. Y también estaba la vara de Aarón. Hay una vara que reverdeció. Ahí está un recipiente también, hermanos, un recipiente donde recogieron el maná. Había maná ahí, ¿no? Ahí. Y allá afuera habían los libros que Moisés ha escrito, también estaban. Bueno, eso en el terrenal, ¿no? Pero en el celestial también, pues, hermanos, en la Biblia habla del arca del pacto, ahí están los 10 mandamientos. En el cielo, hermanos, está. Ahí el Señor Jesucristo está oficiando como sumo sacerdote. Si en esta tierra había querubines hechos de oro, allá en el cielo pues están los querubines, no ya hechos de oro, sino verdaderos querubines. Están pues ahí los ángeles, ¿no? Porque en esta tierra solamente era una figura, una forma simbólica de hacer ver lo que está allá en el cielo. Entonces, hermanos, ahí está el sumo sacerdote que tenía una vestidura especial, en su pecho llevaba los nombres de las 12 tribus. Y todo esto es una figura, hermanos, de que el Señor pues también está llevando ahí nuestros nombres de todo el mundo, ¿no? Que pues se entrega a Dios, está oficiando, está intercediendo, pues, ¿no? El sumo sacerdote una vez al año entraba a un santuario, o digo, en el lugar santísimo, y derramaba ahí la sangre, ¿no? Que representa la sangre de Jesús para la limpieza de los pecados. Y es lo que está haciendo el Señor Jesús allá. Bueno, no sé si tratando de resumir, ¿no? Es que cuando nosotros, hermanos, nos arrodillamos en nuestro cuarto, cerrada la puerta, a solas con Dios, estamos presentándonos pues, directamente a este santuario celestial. Ahí estamos, hermanos. Y el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, nos recibe. Ahora confesamos nuestro pecado, le decimos, Señor, mira, he mentido, he hecho esto, aquello, ¿no? Aquella falta, ¿no? Que por favor, Padre, perdóname, ¿no? O pide, ¿no? El perdón. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hace, no? Entonces recibe, escucha todo, y entonces Él, con su palabra, pues Él, con su sangre nos limpia de todo pecado. Él ha derramado su sangre, ¿no? Para perdonar nuestros pecados. Entonces, pues de ese lugar donde estamos arrodillados orando, nos levantamos perdonados de nuestro pecado, pues hermanos. Hermano O sea, Justo, Él nos justifica y ya pues eso es lo que está en este instante sucediendo. Sí, hermano Marcelino. aquí nos aclara un poquitito, no sé, se puede leer un poco, dice, Él era, o sea, Cristo era el manantial, la fuente de toda verdad, llevaba la delantera a todos y por su enseñanza llegó a ser el dirigente espiritual para todos los siglos. Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote de Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre, y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. En el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Este niño inconsciente era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Era Shiloé, el, el panificador, era aquel que se presentara a Moisés como el yo soy, era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijeran los videntes. Era el deseo de todas las gentes, la raíz, la
posteridad de David, la brillante estrella de la mañana, el nombre de aquel infinito impotente inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro. Era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagará el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecadores del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 10:28, 7:24, 1:3. El deseo de toda la gente, página 36. Dice mucho más, pero yo creo que esto ya nos aclara de qué se trata la lección. Muy bien, gracias, hermano. Ahí están pues las citas, ¿no? Del Espíritu de Profecía que nuestro hermano está leyendo, ¿no? Bien, hermanos, vamos a entrar entonces de lleno en la lección, ¿no? Y aclarar todas las preguntas que nos estamos haciendo. De repente hay incógnitas, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo Jesús viene a ser sacerdote y no era de la tribu de Leví? ¿Por qué él es sacerdote? ¿Cómo es eso? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. Entonces, para saber las respuestas, hermanos, tenemos que leer Salmos 110. Vamos a leer del verso 4 al verso 7. Y hay que contestar la pregunta, ¿en qué sentido dice es único el sacerdocio, no? Único, ¿no? El sacerdocio de Cristo es único, dice, ¿no? O sea, no hay, no son muchos, ¿no? Es uno solo el sacerdote, dice ahí, ¿no? Es único. Esa palabrita, ¿no? Único. Es único el sacerdocio de Cristo. ¿Y qué gran esperanza podemos encontrar? Gran esperanza, hermanos, que podemos encontrar en el sacerdocio celestial de Cristo. Ahora, entonces vamos a ver, para responder esa pregunta, el Salmo 110, ¿no? Del verso 4 al 7, ¿no? Dice así, juró Jehová, la palabra de Dios, ¿no? Juró Jehová. Hermanos, ¿qué significa eso de jurar? Nosotros, no sé si juramos, hemos jurado, hemos hecho juramento, ¿no? A las autoridades que van a gobernar les hacen jurar, juras, pon tu mano sobre la Biblia, juras, no por Dios, cumplir con tus responsabilidades. Si así lo haces, pues que todos te feliciten, pues, y Dios también te felicite, bueno, si cumples, ¿no? Y si no, que seas pues no juzgado, condenado, o sea, las consecuencias de no hacer lo que estás prometiendo, pues puedes recibir, ¿no? Como muchos, a veces autoridades están en la cárcel, ¿no? Por no cumplir lo que han jurado. Pero entonces acá dice, juró Jehová, hermanos. ¿Cómo es este juramento de Jehová? Nos podemos imaginar, cuando uno jura, pues cuando tu hermano juras, dices, ya juro hacer esto, y lo haces para bien o para mal, pues cuando juras, ¿no? Entonces, pero acá dice, juró Jehová. ¿Qué importancia tiene que Dios ha jurado, hermanos? Juró Jehová y no se arrepentirá, dice, no se arrepentirá. Dios no se arrepentirá de su juramento, hermanos. Entonces, ¿en qué consiste ese juramento que ha hecho? De lo cual no se arrepentirá. Entonces, aquí está ya mencionando el decreto que Dios da de que el Señor Jesucristo sería sacerdote. Él es el que elige, ¿no? El que elige. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí está, hermanos. O sea, Dios elige al Señor Jesucristo como sacerdote, aunque era de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, pero ahí le está decretando el Señor, ¿no? Y con juramento, ¿ah? Le está diciendo al Señor Jesús, tú eres sacerdote para siempre, dice la palabra para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces hay que entender esto, y creo que ya lo explicó nuestro hermano Marcelino, ¿no? Esta orden de Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec, hermanos? Melquisedec aparece de la noche a la mañana, hermanos, cuando Abraham fue, ¿no? A rescatar a su sobrino Lot, que había sido llevado, ¿no? Por varios reyes que habían conquistado, ¿no? Todos esos lugares donde estaba Lot. Y se lo llevaron, pues, preso como un botín, hacia toda la gente.
y fue a rescatar y con el poder de Dios pues rescató y lo trajo, ¿no? A las personas, las riquezas también que se lo habían llevado. Y aparece pues hermanos ahí Melquisedec, que era un sacerdote, dice que también era rey de Salem, de Jerusalén, ¿no? Tenía dos características, ser rey y a la vez sacerdote. Esa es la orden, pues no. Pero apareció así como quien dice de la noche a la mañana, que Melquisedec no se ve su origen, no se ve su final, se ha muerto, no. Pero es una figura, hermanos, Melquisedec, ¿de quién? De un instrumento también, pues, ¿no? De nuestro Señor. Como leyó ahí el comentario, no es precisamente Jesús Melquisedec, ¿no? Que se presenta ahí en ese tiempo de, de Abraham, sino es la voz, el instrumento del Señor. El Señor Jesús está allí, utilizando pues no a este personaje Melquisedec, este símbolo, ¿no? De esa orden, y ahí es pues que en esa orden, a esa orden pertenece nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Y Melquisedec que no tiene ni principio ni fin, así el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no tiene ni principio ni fin, es eterno, no es perpetuo. Bueno, ahí está el decreto, hermanos. Dios elige al Señor Jesucristo, ¿no? Determina por decreto, le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Continuamos con la Biblia, dice, el Señor está a tu diestra, dice, ¿no? El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes, dice, en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del rey del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces está hablando acerca de lo que es rey y por otra parte estamos viendo que también es sacerdote, ¿no? Vamos a ver un poco más. A ver, el comentario dice, hermanos, Dios dota, o sea, Dios da al Mesías, o sea, al ungido, a Cristo, al que tenía que venir, da, dice aquí, dota al Mesías de una realeza eterna. Claro, es rey eterno, como creo que ayer hemos estudiado este tema, ¿no? El Señor Jesucristo es rey, rey de reyes. En Salmos 110, 1 al 3, ahí dice, ¿no? Jehová dijo a mi Señor, ¿no? David está diciendo eso, ¿no? Jehová dijo a mi Señor. ¿A qué Señor? A Jesucristo, pues, ¿no? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y ahora, hermanos, el Señor Jesús está sentado, pues, a la diestra de nuestro Padre Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire, los enemigos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Jehová enviará desde Sión, desde la casa de Dios Sión, ¿no? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, la vara de tu poder, ¿no? Domina en medio de tus enemigos. Entonces, esto no como rey, nuestro Señor Jesucristo tiene el dominio completo, pues no solamente en esta tierra, en el universo entero, ¿no? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Así es, hermanos, en la hermosura de la santidad. Aquí no hay nada de pecado, sino todo es santo, hermanos, ¿no? En su gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Eterno, ¿no? El comentario dice, hermanos, como leíamos acá, hermanos, nos decía que Dios dota al Mesías de una realeza eterna, pero ¿qué más, hermanos? Acá nos dice, a ver, vamos a ver en el comentario, dice, y de un sacerdocio de rango superior. O sea, Dios dota también al Señor Jesucristo de un sacerdocio, ¿no? De rango superior.
el orden de Melquisedec. Así que, hermanos, el Señor sella su palabra con una promesa solemne. Eso es lo que habíamos leído, ¿no? El decreto, ¿no? Sella, Dios jura, hermanos, ¿no? Su palabra con una promesa solemne. Ahora, en Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, hermanos, dos cosas que no se pueden cambiar por nada, inmutables, ¿no? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, hermanos, imposible, que es imposible, hermanos, que Dios mienta, es imposible que Dios mienta. Tengamos pues un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que, hermanos, Dios no puede mentir. Cuando dice una cosa, cumple, cumple, hermanos. Y así que podemos confiar en Dios, pues no. Podemos confiar en Dios, en su palabra. Hermanos, dice el comentario, el juramento de Dios de no cejar en su empeño de darnos un sacerdote perfecto, ¿no? Es una señal, pues, hermanos, de su gracia. Es una señal, hermanos, de su gracia, hermanos, de ese amor inmerecido, ¿no? Que Dios tiene por nosotros. No lo merecemos, pero tanto nos ama. Y el poner un sacerdote perfecto, en este caso, Dios pone al Señor Jesucristo, es pues una señal de su gracia, de su misericordia, hermanos. Los pecados y las rebeliones abiertas de la gente hacen que Dios abandone constantemente a su pueblo. ¿Qué nos separa, hermanos, de Dios? Nuestros pecados, nuestras rebeliones. Nos separan de Dios, ¿no? Como que nos abandona Dios. Eso dice, ¿no? Hace que Dios abandone constantemente a su pueblo. Y eso sucedía con el pueblo de Israel. El pecado crea un abismo de separación. Porque Dios no puede estar junto con el pecado, hermanos. No puede estar junto con el pecado. Pero el juramento de Dios, hermanos, el juramento que hace Dios es inmutable, hermanos. O sea, que no cambia, ¿no? Y garantiza la gracia de Dios al revocar su juicio sobre el pueblo arrepentido. Qué interesante también esto, hermanos, ¿no? Dice ahí, el juramento de Dios, ¿no? Que es incambiable, inmutable, no miente Dios. Eso nos garantiza también, hermanos, el amor, la misericordia de Dios. ¿Cómo eso lo sabemos? Porque va a revocar, dice, revocar su juicio, ¿no? Tal vez en el juicio, hermanos, ya pues nosotros estamos por el pecado condenados a la muerte eterna y esa condena se revoca, o sea, se cambia, ¿no? Cambia eso, ¿no? Cuando uno se arrepiente. Aquí dice sobre el pueblo arrepentido. ¿Dónde dice eso? Éxodo 32:14 dice. Entonces Jehová, la Biblia, ¿no? Entonces Jehová dice, se arrepintió. Aunque Dios no es hombre para arrepentirse, de repente la traducción precisa sería, bueno, alguna versión que tengan ustedes más pueden leer, pero este término desde que se arrepintió es un término que podemos entender nosotros humanamente, ¿no? Entonces miren acá, como Dios, entonces Jehová se arrepintió, pues, del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Por ejemplo, hermanos, ni siquiera a su pueblo, sino a los ninivitas. Dios determinó ya de aquí 40 días lo iba a eliminar completamente, desaparecer a los ninivitas porque eran pues con pecadores que habían llegado a lo máximo. Entonces ahí se les advirtió y como que Dios se arrepintió de condenarlos. Por eso Job no, o digo, ¿quién fue el que no quiso ir? Jonás, ¿no? No quería ir a predicar porque Dios como que se va a arrepentir mejor que no voy a predicar y que los mate a todos, ¿no? Porque son malos esa gente, ¿no? Pero hermanos, revocó, o sea, su sentencia, ¿no? Como que se arrepintió Dios
Y los perdonó porque se arrepintieron, pues ayunaron 3 días, todos no comieron, pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó, pues. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo en varias ocasiones, hermanos. En Salmo 106, 45 dice también, y se acordaba de su pacto con ellos. ¿Ah? Dios se acordaba del pacto, siempre pues está presente ahí el pacto, el compromiso que se hace. Y dice ahí, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿No? ¿Qué les parece, hermanos? Miren aquí, dice, se arrepentía. Es una palabra que nosotros entendemos, aunque Dios no es hombre como nosotros para arrepentirse, pero está usado ahí esa palabra para hacernos entender que si nos arrepentimos, hermanos, aunque ya estamos sentenciados a la pena de muerte eterna, pero a pesar de que nos arrepentimos, entonces Dios revoca, o sea, cambia su sentencia, ¿no? Nos perdona y nos da salvación, vida eterna. Gracias a Jesús, al Señor Jesús. El juramento divino introduce, hermanos, un elemento novedoso en el pacto davídico, en este pacto, ¿no? Que hace con David, ¿no? Al declarar que el Mesías rey es también sacerdote, hermanos. O sea, el Mesías rey, o sea, nuestro Señor Jesucristo como rey, también Él es sacerdote. Ahí está en Salmo 110 y el verso 4, ¿no? Seguimos con los comentarios, dice aquí, los reyes de Israel, hermanos, nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas. Esto es importante, hermanos, no miren, que el Señor Jesucristo nada más es el único, bueno, en esta orden de Melquisedec, no, es el único que tiene pues dos cargos, diremos, rey y a la vez sacerdote. En la historia de los reyes de Israel nunca pudieron pues un rey ejercer como sacerdote, como los sacerdotes levitas, ¿no? No han podido los reyes ejercer ese cargo, no solamente eran reyes, pues. Ajá, muy bien. Entonces, ahora aquí, hermanos, dice pues la Biblia eso, ¿no? Lo que estamos indicando. Números 8:19 dice, y yo he dado en don, dice, ¿no? O sea, en regalo, dice, yo he dado, o sea, Dios está, que él da a los levitas, a Aarón, hermanos, que era levita, a sus hijos, de entre los hijos de Israel, pues, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. O sea, los sacerdotes que servirían en el tabernáculo terrenal, hermanos, en el pueblo de Israel, pues Dios dice, yo estoy dando esa. ¿A quién? A los levitas. Los levitas era pues a Aarón, su familia, sus hijos van a ser sacerdotes. Y reconcilien a los hijos de Israel. ¿Para qué están los sacerdotes? Para reconciliar a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, ¿no? Al acercarse los hijos de Israel al santuario. Si se acercan al santuario, pues ya hemos dicho con su corderito y todo, entonces ahí están los sacerdotes, para reconciliar, para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. En segunda de Crónicas 26:16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Estamos hablando de ese rey, ¿no? Que se quiso poner en esa posición de sacerdote, ¿no? Mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció. Es terrible, hermanos, cuando nuestro corazón se enaltece. Por obvio, ¿no? Uno llega a tener cosas, no sé, cierto poder, como dice, era fuerte, y su corazón se enalteció, pues, para su ruina, pero para su ruina. Cualquiera que nos enaltecemos para nuestra ruina, pues, para nuestra ruina, ¿no? Porque se rebeló, pues, contra Jehová su Dios, entrando, hermanos, en el templo de Jehová, este rey, para quemar incienso, hermanos, en el altar del incienso. Eso no era su tarea de este rey. Y entró, pues, tras él el sacerdote Azarías, hermanos, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, ¿no? Ahí. Y se pusieron, pues, hermanos, contra el rey Usías. Ahí está, el rey era Usías.
¿no? Contra ese rey. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, no te corresponde el quemar incienso a Jehová, sino a quien corresponde a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, Usías, sal del santuario, porque has prevaricado, has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con Usías? A veces los seres humanos somos así como Usías. ¿Qué hace Usías? Teniendo en la mano un incensario, hermanos, para ofrecer incienso, se llenó pues de ira. A veces sucede también eso, hermanos. Alguien nos llama la atención y uno se llena de ira. O escucho un mensaje ahí, me aplicó contra mi vida, conoce mi vida, este pastor, y ha hablado contra mí, el sermón. Y a veces uno se llena de ira. Y Usías, este rey, se llenó de ira, pues, ¿no? Y en su ira ¿no? Contra los sacerdotes, ¿qué pasó, hermanos? La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Se convirtió leproso, hermanos. Y le miró pues el sumo sacerdote Azarías, le mira, y todos los sacerdotes le miran, y aquí pues, hermanos, la lepra estaba en su frente, o sea, lepra, su carne se cae, pues, ¿no? De su frente. Y le hicieron salir pues apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa pues a salir. Recién, ¿no? Cuando te viene pues ahí, ¿no? El juicio, entonces uno recién se da cuenta, ¿no? Porque Jehová pues lo había herido. ¿Quién lo ha herido? Ahí dice Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue pues leproso hasta el día de su muerte, hermanos. Y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Bueno, entonces, hermanos, pues no cometamos ese error nosotros, ¿no? De no ocupar una responsabilidad, ¿no? Como en este caso era el sacerdocio, Dios elige, pues ya, cada quien con su cargo, pues hermanos. Y no, hay a veces uno se atreve, ¿no? A veces incluso a ¿qué podríamos decir? A ver, David, hermanos, pudo haber matado a Saúl, porque en sus manos Dios lo entregó. En una cueva entró ahí a hacer sus necesidades el rey Saúl, y ahí estaba escondido David. Saúl lo quería matar a David. Él estaba con su espada, David lo podía haber matado, pero él dice, no, ¿cómo? Temía a Dios, respetaba a Dios. ¿Cómo voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios? ¿No? Por más malo que era Saúl, él tenía respeto. Por eso es pues David según el corazón de Dios, ¿no? Humilde, respetuoso, temía, ese es el temor. Pero hoy en día aquí de repente, hermanos, de repente no tenemos temor y empezamos a hablar en contra del pastor, por acá, por allá, no nos importa. ¿Y qué cosa? Entonces, ahí está viendo Dios, ¿no? Entonces, eso está mal, pues, hermanos. Hay que respetar todo, hermano, como Dios dice. Cuando la escritura menciona a reyes o pueblos que ofrecen sacrificios, implica que ellos llevaban los sacrificios a los sacerdotes, quienes realmente los ofrecían. Ahí está el Salmo 110, hermanos, ¿no? El cual se está estudiando, ¿no? Aquí lo tengo de una Biblia que es la versión Torres de Amat. Dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras que yo pongo a tus enemigos por tarima, por piso, ¿no? Para que pises, ¿no? Con tus pies. De Sión hará salir el Señor el cetro de tu poder, dice. Domina tú en medio de tus enemigos, hablando del Señor Jesucristo, que sería rey, ¿no?
Contigo está el principado el día de tu poderío. En medio de los resplandores de la santidad, de mis entrañas te engendré, dice, antes de existir el lucero de la mañana, ¿no? Respecto, ¿no? A que el Señor Jesucristo, pues, sería engendrado en el vientre de la Virgen María, ¿no? Como ser humano, completamente humano. Entonces, él sería, pues, nuestro Salvador, sería, y ahorita es rey y también es sacerdote, sumo sacerdote, como hombre, está en el santuario celestial, sentado a la derecha de nuestro Señor Jesús, como nuestro hermano mayor, que ha abierto camino, y ese camino es para que sigamos también nosotros y también estemos con Él. Eso es lo que quiere el Señor, por eso está intercediendo por nosotros. Y está hablando de eso, ¿no? De mis entrañas te engendré antes de existir el lucero de la mañana. Juró el Señor y no se arrepentirá, y dijo, ahí está el decreto también para que sea no solamente rey, sino sacerdote. Tú eres sacerdote sempiterno, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. En el día de su ira destrozó a los reyes, ejercerá su juicio en medio de las naciones, consumará su ruina y estrellará contra el suelo las orgullosas cabezas de los, dice, las cabezas de los muchísimos enemigos, ¿no? Beberá del torrente durante el camino, por eso levantará su cabeza. El comentario dice, hermanos, distingue pues al Mesías rey de los demás reyes y sacerdotes de Israel, hermanos. El sacerdocio eterno de Cristo, hermanos, deriva de Melquisedec, de esa orden, ¿no? De Melquisedec, quien era a la vez rey de Salem, Jerusalén, y sacerdote, pues, del Dios Altísimo. Así dice en Génesis 14, hermanos. Vamos a leer esos textos, dice, pero Melquisedec, rey de Salem, presentando pan y vino, pues era sacerdote de Dios Altísimo. Le dio su bendición diciendo, oh Abraham, Abraham le da la bendición, ¿no? Como hemos mencionado, regresaba, ¿no? De la guerra, Abraham había ganado con el poder de Dios, y este sacerdote, pues Melquisedec, rey de Salem, ¿no? Le presenta pan y vino aquí a Abraham y le bendice, hermanos. El que bendice es pues mayor, ¿no? Del que es bendecido. Así que le dice, bendito eres del Dios excelso que creó el cielo y la tierra. Esa es la bendición que da Melquisedec a Abraham. Y bendito sea el excelso Dios por cuya protección han caído en tus manos los enemigos y en tus manos en tus manos los enemigos. Y le dio a Abraham, hermanos, dice ahí, y le dio a Abraham, a Melquisedec, al sacerdote, le dio a Abraham diezmo de todo lo que había traído. El diezmo le dio. Miren, hermanos, el diezmo ahí, ¿desde cuándo se practica el diezmo? Pues, desde siempre, pues, hermanos, ¿no? Bueno, el comentario dice, hermanos, el Antiguo Testamento nunca habla del rey David ni de ningún otro rey israelita como poseedores del sacerdocio según el orden de Melquisedec, excepto en el Salmo 110. Está hablando del Señor Jesucristo nada más. O sea que David era solamente rey, no era sacerdote a la vez. O de ningún rey no era a la vez sacerdote y rey, no. Solamente el Señor Jesucristo. Es evidente que este salmo habla pues del sacerdocio de Melquisedec. Claramente el salmo habla de un rey sacerdote, distintivo en la historia de Israel. Y hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, 20 al 28, vamos a leer para responder la pregunta. Dice, ¿cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdocio superior de Cristo? Entonces vamos a ver de esas implicaciones, qué implica, ¿no? O sea,
¿qué diríamos? A ver, ¿hasta dónde? O sea, se ejerce esa labor, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? Vamos a ver. Hebreos 7, 20 al 28 dice, y esto no fue hecho sin juramento. Está recordando, hermanos, miren, del juramento que hizo Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea, de la tribu de Leví, Aarón, se hicieron sacerdotes, aunque Dios no hizo un juramento, pero los eligió, pues, aún sin juramento. Pero este, hermanos, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que, hermanos, los sacerdotes que había en el santuario terrenal era un símbolo, hermanos, solamente un símbolo, ¿no? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Ahora que el Señor Jesucristo entró al santuario celestial, Él es el único sumo sacerdote y ahora en esta tierra, pues ya sus símbolos queda atrás, ¿no? Hoy en día, de repente, algunos grupos religiosos todavía tienen sacerdotes y entonces ellos creen que todavía ellos son intercesores para llegar a Dios. No, ahora no. Toda persona directamente nos acercamos al cielo, ¿no? Ante donde está el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, directamente a Él vamos, no a través de sacerdotes terrenales, ya no, no. En el Antiguo Testamento eso había, mientras Jesús todavía no venía, pero ahora que ya está, ya ha entrado, pues hermanos, al santuario celestial, hacer ese servicio de sumo sacerdote, hermanos, como era costumbre que con sacrificio tenían que entrar, y una vez para siempre hizo su sacrificio, el Señor Jesús derramó su sangre. Y ahí está, pues, hermanos, sirviendo. En este instante está ahí el Señor Jesucristo, ¿no? Por tanto, Jesús, hermanos, el comentario, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No, esta es la Biblia, hermanos. Este es Hebreo, estamos leyendo Hebreos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí está, hermanos. Nuestro Señor Jesús es nuestro fiador, hermanos, el que nos fía. Fiador de un mejor pacto, pues, hermanos. Comparando con el pacto, ¿no?, del Antiguo Testamento, que todo era con símbolos. Ahora es con la realidad, ya, pues, lo simbolizado se hace realidad en el santuario celestial. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, hermanos, en el antiguo, debido pues a que por la muerte no podían continuar. Mas este, el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inmutable, hermanos, incambiable, no se puede estar cambiando. Es único, por lo cual puede también salvar, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está el Señor Jesucristo, hermanos, está para salvarnos perpetuamente, hermanos, continuamente a los que por él, o sea, a través de Jesús nos acercamos a Dios. Y el Señor está viviendo pues para interceder, hermanos, por nosotros. Porque tal sumo sacerdote, hermanos, nos convenía, santo, ¿no?, inocente, sin mancha, hermanos, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto, hermanos, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley, hermanos, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento que ha hecho Dios, hermanos, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, para siempre. Ahí esa es la palabra de Dios, hermanos, ¿no? El comentario aquí sí, al ser a la vez Rey divino y sacerdote eterno, hermanos,
Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener pues esperanza, hermanos. Podemos tener esperanza. Entonces, ¿a quién tenemos? A Jesucristo. Es el Rey de Reyes, hermanos. Los enemigos están puestos en su pie, como estrado de sus pies. Es el sacerdote, pues, hermanos. A él tenemos que ir a confesar nuestro pecado, no a un sacerdote de esta tierra, hermanos. Directamente al Señor, ¿no? Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Así que aquí hay un juramento de Dios, ¿no? Para que el Señor Jesús sea nuestro sacerdote, nuestro intercesor, hermanos, y es el único. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial, hermanos. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte como el de los sacerdotes humanos, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Y por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo por siempre. Y para siempre, pues, hermanos. La obra reconciliadora de Cristo, hermanos, esta obra que está reconciliando Cristo, ¿no? A nosotros con nuestro Padre Dios, la obra reconciliadora de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo, le da a su pueblo pues la seguridad duradera, nos da la seguridad, hermanos, duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios. Así es, hermanos. O sea, cuando nos ponemos de rodillas en nuestro cuarto y oramos a Dios, entonces estamos ante la presencia del mismo Dios, hermanos, del mismo Creador. Gracias a Jesús. Hebreos 6, 19, 20, eso dice, vamos a ver qué dice ahí. Donde entró Jesús por nosotros, el primero como nuestro precursor. Es como nuestro hermano mayor, abrió camino, pues, y entró ante la presencia de Dios. Y ahora Dios lo ha decretado, pues, al Señor Jesús como sumo sacerdote para que interceda por nosotros y también como rey de reyes. Por eso dice precursor. Constituido sumo sacerdote por toda la eternidad, hermanos, según el orden de Melquisedec, como hemos estudiado. En efecto, hermanos, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es el que salió al encuentro a Abraham cuando volvía victorioso de la derrota de los 4 reyes y el que le bendijo, pues, hermanos. Así que, hermanos, el sacerdocio real de Cristo, ¿no? Abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo, hermanos. Así que no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, Rey y también sacerdote. Así que Él va a abolir completamente, está en ese trabajo de todo el mal, pues está purificando ya, hermanos, ¿no? En el santuario celestial todos los pecados, haciendo la limpieza, ¿no? Cumplirá la promesa de Salmo 2, de que toda nación y todo gobernante estarán sujetos al juicio real de Cristo Jesús. Ahí está en el Salmo, hermanos, 2 y en el 110 que hemos leído ya. El maravilloso sacerdocio real de Jesús, hermanos, reclama nuestra obediencia y confianza absolutos. Aquí terminamos, hermanos, nuestra lección. Entonces, hermanos, el maravilloso sacerdocio real de Jesús, ¿no? Sacerdocio real, o sea, rey, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, ¿qué reclama ahora de nosotros, hermanos? Reclama de nosotros nuestra obediencia, que seamos obedientes y que confiemos absolutamente en nuestro Señor, ¿no? Que es sacerdote y que es rey, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario final, hermanos, para despedirnos? Bien, hermanos, vamos a terminar pues con una oración. ¿Algún hermano o hermana que está dispuesto ahí puede prender su micro y puede despedirnos con la oración? Invito a que nos despida con la oración, hermanos.
A ver, por favor, prende tu micro, hermano o hermana, despídenos con la oración. Hermano, Hermano justo Marcelino, por favor, para despídanos con la oración. terminar, hay una frase para meditar. Dice, a semejanza de Aarón, que simbolizaba a Cristo nuestro Salvador, lleva los nombres de todos sus hijos sobre su corazón en el lugar santo. Nuestro gran sumo sacerdote recuerda todas las palabras por medio de los cuales nos ha animado a confiar. Nunca olvida su pacto. Todo el que pida recibirá. Ah, recibirá a todo el que llame, se le abrirá. No se presentará la excusa, no me seas molesto. La puerta está ya cerrada. No quiero abrirla. A nadie se le dirá jamás. No puedo ayudarte. Palabras de vida del gran maestro. Nuestro Señor Jesucristo en este momento está actuando como el sacerdote en el santuario lo hacía para interceder por los pecados del pueblo, en este caso de nosotros. Entonces tenemos que tener la confianza necesaria para acercarnos a su trono de gracia, ya más en cuanto está cercano y nos oirá. Es la recomendación, ¿no? Oremos pues, nos ponemos reverentes para orar. Querido buen Padre Dios, gracias Señor por la lección de esta mañana. Ayúdanos a entender aquellas cosas, verdades inescrutables que usted dejó en tu palabra, Señor, especialmente los salmos, a manera de poemas, Señor, dejaste escrito, Señor, una revelación magnífica para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, recordar que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está en el lugar santísimo en este momento, Señor, hasta que se acabe el tiempo de gracia. Ayúdanos a usarlo bien, Señor, animar a nuestros hermanos que están un poco alejados de ti y también anunciar, Señor, tu pronta venida a esta tierra, que mucha gente sea salvo, Padre mío, a través de tu pueblo, Dios Santo. Ellos puedan escuchar la voz que clama, Señor, así como lo hacía Juan el Bautista en el desierto, Señor, preparar el camino para que tu Hijo vuelva por segunda vez. Bendiga, Señor, a tu pueblo en este día, Señor. Ayúdanos a ser laboriosos con las hormiguitas, Señor. Tomados de tu mano, Señor, a hacer tu santa voluntad. Oh, Padre mío, danos la alegría de servirte, Señor, todas las horas de este día. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor, amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano, justo para en cama. Hasta mañana. Pacar en cama, tupanens cama. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga.